figura literaria y que es una realidad literaria? ¿O no? Ay, no, Dios mío, me asustan. La forma como se puede expresar una idea. Ok, la forma como se puede expresar una idea. Les comento, el Señor Jesucristo por allá en un capítulo dice, el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Si usted lo toma literalmente, entonces usted recurre al canibalismo. Porque usted va a decir, no, pues hay que morderle el cuerpo a un hermano o a una hermana porque ellos son el cuerpo de Cristo. Y hay que beber sangre porque ellos son la sangre de Cristo. Amén. Usted va a encontrar en pasajes como, derramaré de mi espíritu sobre toda, o sea que hasta las vacas hablan lenguas, porque el Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne. Eso es una figura literaria, es una figura que se refiere a que hay una realidad por encima de esa figura. ¿Cuál es la realidad? Derramaré mi espíritu sobre el género humano, sobre siervos y siervas. Entonces, separe las figuras literarias. ¿Qué regla sería esa? La cuarta. ¿Cuál La sería la, cuarta, cuál sería la quinta? No, sitio geográfico. no. La quinta que nosotros debemos aprender a usarla. Quinta regla, pasajes paralelos. Yo tengo que mirar y comparar un pasaje con otro pasaje para mirar si lo que el tema que yo estoy explicando está relacionado. Porque hay temas que yo puedo estar relacionando con una palabra, digamos salvación. Y cuando vaya a mirar el pasaje, aunque un pasaje mencione la palabra salvación, pueda que su contexto no esté hablando de salvación. ¿Me hago entender? Entonces, por eso hay predicadores que empiezan y están predicando y mandan a otro pasaje y cuando leen ese pasaje, aunque habla de salvación, no se refiere a ese tema. Entonces cometen esos errores y eso es lo que nosotros llamamos descontextualización. ¿Cómo se llama? Descontextualización. Entonces, el que una palabra esté en una frase de interpretación no significa que está hablando exclusivamente de esa palabra. ¿Me hice entender? Ejemplo, le voy a poner este ejemplo para que usted lo entienda. Escrito está, mas por gracia sois y no de obras para que nadie se gloríe. ¿Ahí de qué está hablando? De gracia y de salvación. Pero luego usted va a buscar un pasaje paralelo y se va al libro de Hechos, capítulo 9. Y en el libro de Hechos, capítulo 9 dice, y Saulo predicaba la salvación que anteriormente perseguía. ¿Está hablando de salvación o está hablando del evangelio? Del evangelio, aunque lo representó con la palabra, así que aunque la palabra salvación aparece, no está hablando directamente de ella, estaba hablando del evangelio. Y muchas personas cometen ese error gramatical cuando hacen revisiones y comparaciones. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Sexta regla, diga sexta regla. Mirar el tiempo para quién y con qué propósito iba a la carta, el texto o el capítulo. Amén. ¿En qué tiempo, para qué público y por qué se escribió? Y la séptima regla de interpretación de la hermenéutica, que la estoy repasando, preciosos, porque eso ya está en clase de hermenéutica que nos dictó el hermano Héctor. Usted la puede ver en el canal de YouTube, deben estar las clases de hermenéutica. O si no, usted busca por Google las reglas de hermenéutica, usted las encuentra. Amén. La séptima regla es que todo lo que yo explique esté relacionado con el pensamiento claro y concreto de Dios. Amén. Que todo lo que yo explique esté con el pensamiento claro y concreto de Dios.
Es decir, que si yo enseño un texto o enseño algo, sea evidenciable que me estoy acercando a Dios y que el oyente se acerca a Dios de manera correcta. ¿Listo? Esas son las reglas de la hermenéutica. Pero ahora vamos a ver la exégesis. Exégesis. Amén. Yo ya les había hablado de exégesis aquí, los sábados. Pero hoy voy a entrar un poquito más en detalle. La exégesis es la profundización de un versículo, de un texto o un contexto o una realidad absoluta de la escritura. ¿Ok? O una realidad absoluta de la escritura. Si necesitan material, les voy a regalar este semestre por los grupos un libro de hermenéutica y de exégesis. Así que usted lo puede descargar en PDF, lo va a tener terminando esta clase. Amén. O sea que lo tendría de este lunes en 8. Recuerde que ustedes ya terminaron 4 horas de liderazgo con el pastor, ahora están 4 horas conmigo, ¿no? Entonces, al finalizar usted tendrá ese libro. Con eso tendrá más que diapositivas. Entonces, de nuevo, ¿qué es una exégesis? Una profundización ¿qué? Exhaustiva. ¿De qué? De un pasaje, de un texto, de un contexto o de un capítulo. Detalladamente, usando ¿qué? Todas las reglas de interpretación de la hermenéutica. Entonces, para que lo entienda, la hermenéutica me da herramientas y la exégesis me enseña cómo usarlas. La hermenéutica me da ¿qué? Y la exégesis me enseña cómo usarlas. Entonces vamos a empezar a romper esquemas. ¡Ojo! Quiero hacer aclaraciones. Amén. A pastores, hermanos, líderes, denominaciones que están aprendiendo aquí. Primero, las exégesis que se hagan son una realidad bíblica absoluta. No va en contra de su concepto ni de la manera como usted las aplica. Lo dejo claro, ¿por qué? Porque cuando yo hago exégesis de algún capítulo o de algo donde hay una controversia, donde hay una manera de pensar, entonces se puede interpretar que nos estamos metiendo con el concepto o doctrina de cada persona. Y lo siento, no, yo solo enseño una realidad bíblica. ¿Me estoy haciendo entender? Porque, por ejemplo, hoy sí o sí tenemos que mirar una exégesis. Y sí o sí esa exégesis a muchos los pone a pensar a su manera, a otros les trae, podemos decir así, polémicas, a otros dicen no, pero es algo que es bíblico y tengo que enseñarlo. ¿Me hago entender? Sencillamente nosotros, por amor, nos sujetamos al concepto más cercano. ¿Por qué lo explico? Porque cuando usted mira una realidad literaria, una realidad exegética, usted se puede sacudir de sus propios conceptos. Amén. Y mi objetivo no es sacudir tus conceptos. Mi objetivo como maestro es darte una realidad bíblica. Ejemplo, vamos a hacer una primera exégesis hoy. Y vamos a ver cuántas exégesis nos podemos llevar. Entonces vamos a usar la primera exégesis. Dígale al que tiene a su lado, realidad absoluta del endemoniado gadareno. ¿Era uno o eran dos? Bueno, el endemoniado era uno, me dicen acá. Dicen que era uno, dicen que era uno, dicen que era uno, dicen que era uno. Listo. ¿Qué tal si yo les dijera que no? Que eran dos. Y que siempre tenemos uno. Porque nosotros nos basamos en citas que leemos. Pero para descubrir una realidad vamos a usar hoy todas las reglas de la hermenéutica. ¿Les parece? La Biblia se interpreta a sí misma. Así que téngala clara. Segunda regla. ¿Cuál fue la segunda regla? A ver. Contexto, ¿sí o no? Contexto. Textos y contextos. ¿Qué pasó antes y qué pasó después?
Entonces, para saber qué pasó antes y qué pasó después, tenemos que ir ahorita a una tercera regla. ¿Cuál es la tercera regla que usted tiene ahí? No, esa es la quinta. Gramática y puntuación, o sea que tenemos que leer detalladamente. Sigue. Separar una representación, pero aquí hay una historia, no vemos nada de representación, o sea que esa regla no nos entra. Pero la quinta sí. ¿Cuál es la quinta? Entonces dígale que tiene a su lado, vamos a usar como base principal la quinta regla. ¿Cuál es? Pasajes paralelos. ¿Y cuál sería la otra? ¿La que sigue? Mirar el tiempo, el contexto, por qué fue escrito, cuándo fue escrito y cuál fue el autor más cercano a la realidad. ¿Cuál fue el autor qué? Más cercano a la realidad. Y la séptima, pues que todo lo que hablemos esté en base a Dios. Entonces, ¿cómo? Ok, interesante. ¿Cómo sabemos cuál es el autor que está más cercano a la realidad si no sabemos la realidad? Diga, si no sabemos la realidad, es porque no la leemos. Y cuando leemos la realidad, lo primero que tenemos que pensar de una realidad es cuál es el más cercano al que estuvo a esa realidad. O sea que lo primero que vamos a hacer es comparar. Para llegar a una realidad vamos a comparar. Entonces vamos a comparar la historia. ¿En cuántos libros de la Biblia aparece la historia del Gadareno? ¿En 2? Mi Biblia dice que en 3. Pero el problema es ese, que la iglesia solo usa 2. Y sabes, y omite al que de verdad estuvo en los acontecimientos. Y les voy a mostrar. Entonces, vamos a ir primeramente al libro de Marcos. Capítulo 5, versículo 1. ¿Podemos ir a la Biblia aquí, Eticor? Ok. Reina Valera. Vamos a hacer la exégesis en Reina Valera. Ok. Y vamos a leer con reglas de interpretación. Recuerde. Listo. Oye, me gusta eso está bacano. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de ¿qué? De los Gadarenos. Sigue. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros ¿qué? Un hombre con ¿qué? Con un espíritu inmundo. Ahí nos habla de ¿qué? De un hombre. ¿De cuántos nos habla? Un hombre. Entonces usted dice, era un endemoniado. Listo, sigue. Por favor, versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Sigue, por favor. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos y nadie le podía dominar. Sigue. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Ok? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Sigue? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Sigue? Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sigue. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Sigue. Y le rogaba mucho que los enviase afuera de esa región. Que no los enviase. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. ¿Sigue? Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Sigue? Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Sigue?
Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era lo que había sucedido. Sigue, por favor. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Muy bien, sigue por favor. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Sigue. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Sigue. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Sigue? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sigue? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Sigue por favor. Pasando otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Ahí termina la historia, ¿no? ¿Cierto? Diga, primera historia. ¿Contada por quién? Entonces, anote, Juan Marcos escribe ese relato. Juan Marcos, si usted quiere hacer una exégesis correcta, Juan Marcos. O sea que si la escribió Juan Marcos, tenemos que deducir quién era Juan Marcos, investigar quién era Juan Marcos. Listo, les cuento quién era Juan Marcos. Juan Marcos probablemente era un joven que conoce al Señor en la época del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se vuelve discípulo ¿de quién? De Bernabé. Y acompaña a Bernabé y a Pablo al primer viaje. Teniendo miedo los deja tirados, ¿se acuerdan? Luego quiere regresar y Pablo se lo impide, lo despide, le dice: vete, no quiero. Y él se marcha con Bernabé porque hay una discusión bien fuerte entre ¿quién? Entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos. ¿Listo? Probablemente Juan Marcos se convierte en un evangelista. Esa es la primera versión de Juan Marcos. Segunda, y usted me la va a confirmar y los alumnos que están allá la van a reconfirmar investigando quién era Juan Marcos, porque la base de una exégesis es mirar e investigar quién es el autor. Yo le estoy contando, pero usted tiene que investigarla. ¿Listo? Segundo, otra área dice que Juan Marcos pudo haber sido el mismo joven rico que le decía al Señor que su familia tenía mucho dinero, que se sabía la Torah y que el Señor le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y que él se fue triste. Probablemente muchos eruditos, por eso le digo, usted lo va a investigar, dicen que Juan Marcos se sintió tan confrontado que después de que supo que Jesús había muerto, renunció a sus ganancias, la dio a los pobres y se convirtió en un evangelista para tratar de compensar la historia del hombre que lo confrontó con su pecado. Estoy seguro que ninguno de nosotros había investigado eso. Tercero, hay otra hipótesis de grandes teólogos que dicen que pudo ser el mismo joven rico, pero que luego se sintió tan triste que vino algo que lo atormentó y andaba desnudo y cubierto con una sábana. Y que seguía a Jesús de lejos. Por eso es el único libro que habla de un joven que seguía a Jesús de lejos, tapado con una sábana, desnudo, es Marcos. Y que cuando Jesús fue apresado, a él lo querían apresar y le quitan la sábana y él sale corriendo desnudo. Eso está en Marcos 13. Y es la única cita de los 4 evangelios que menciona la historia de un joven que andaba tapado con una sábana. ¿Está aquí? Pastor, ¿cuál de las 3? Cualquiera de las 3 puede ser verídica, pero lo que se sabe es que el hombre fue un evangelista, no fue uno de los 12 discípulos del Señor. O sea que la historia que usted ve plasmada ahí, la ve plasmada ¿por qué?
por un hombre que la averiguó. La averiguó con la gente de aquella época. Entonces diga, averiguó la noticia. Fue un periodista y plasmó la noticia lo más cercano posible. Entonces, ¿quién fue Juan Marcos? Un periodista, un evangelista, alguien que quiso saber e indagó sobre lo ocurrido con los hechos de Jesús y averiguó sobre la historia de ese hombre llamado el Gadareno. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero como estamos tomamos como base la regla de ¿qué? De pasajes ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar otro autor que hable la misma historia. Entonces, ¿cuál es el otro con el que más nos identificamos? Con Lucas. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8. Por favor, siga con su Biblia y siga con mi Biblia para que nos demos cuenta. Lucas, capítulo 8, versículo 26. ¿Ese fondo es así o fue que no cargó bien el fondo? Ok. Pero está chévere ese fondo negro. Resalta más la letra. Ok. Hola, hija. Ok. El segundo que cuenta la historia, pero la cuenta narrativa, diga, contada narrativa, es que no separa el capítulo, sino que dentro de un capítulo donde está contando que hubo una tormenta en la barca, que Jesús reprende la tormenta, se halla esta historia registrada. Y estamos hablando ¿de quién? De Lucas. Ahorita vamos a hablar quién era Lucas, pero vamos a leer la historia. ¿Listo? Así que, y arribaron a la tierra ¿de quiénes? De los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta en Galilea. Sigue por favor. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro ¿quién? Un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Sigue. Ok, yo lo estoy usando. Sí. Si quieren nos devolvemos, versículo 26. Vuélveme al versículo 26, por favor. ¿Listo? De nuevo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la riviera opuesta a Galilea. Hay una afirmación. ¿Listo? Ya saben, estaba al otro lado de Galilea. Ok. ¿Sigue? Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. Punto y coma, ¿no? Recuerde que cuando se hace un punto y coma, se hace una afirmación y una pausa dentro de una realidad, ¿no? Ok, bien, interesante, hermano, gracias. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Sigue, por favor. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ok, sigue. Porque mandaba, y ojo, hay signo de interrogación. Este signo de interrogación afirma una realidad dentro de un contexto literario, ¿no? Recuérdenlo. Esto no significa que aquí este autor, a diferencia de Marcos, lo pone como algo agregado, pero Marcos lo estaba hablando como una realidad, porque Marcos no encerró esto en signos de interrogación. O
O sea que al parecer, él dijo, no, pues se estaba presentando que Jesús lo estaba reprendiendo. Fue una realidad, pero él lo pone entre paréntesis. Interesante, ¿no? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Esa palabra impelido es no impedido, impelido es el término de arrastrado, ¿no? Recuerde, arrastrado. Ok. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo le respondió él? Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Sigue, por favor. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Sigue. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Ok, por favor, sigue. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Sigue? Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, ¿qué? Y yendo dieron aviso en la ciudad. ¿Y por dónde? Ok. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Y qué? Tuvieron miedo. Ok, sigue. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Sigue? Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Sigue? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. O sea que ahí termina la historia, y aunque la narrativa sigue contando que Jesús se sube a la barca y llega a otro lugar, por favor apáguenme los micrófonos. ¿Quién tiene el micrófono prendido, Ticor? Ahí sigue la narrativa. Interesante. ¿Este es otro qué? Otro autor. ¿Cómo se llamaba ese autor? Listo. ¿Quién era Lucas? Médico. Dígale a que tiene a su lado. Solo nos quedamos con lo primero, que era médico. Pero Lucas fue un discípulo griego de Pablo. Quien conoce a Pablo cuando Pablo es llevado a las cárceles en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Un cierto joven llamado, ¿qué? Lucas, lo atendía. Lucas, al parecer, no solo era médico. Lucas era escritor, escribano. Probablemente muchas de las cartas que nosotros tenemos de Pablo no las escribió Pablo, se las transcribió Lucas, aunque Pablo se las dictaba. Entonces vamos a suponer que Pablo se le sentaba al lado y Lucas las transcribía. Lucas era un discípulo y probablemente Lucas indaga acerca del Jesús. Viaja hasta Jerusalén e entrevista a gente. Diga, otro periodista que empieza a entrevistar a las personas. Y como él era discípulo de Pablo y discípulo también del apóstol Pedro, probablemente, porque muchos dicen que él también viajó y habló con Pedro. Pedro y Pablo, entre otros, que muchos historiadores dicen,
conocieron a Lucas y le contaron lo que Dios había hecho antes y después de la muerte del Señor. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles es escrito ¿por quién? No, tampoco. Eso, de Din Marín de Do Pingüe. Cucaramactaretitare fue. Es obvio que Lucas es quien escribe el libro de los Hechos. ¿Sí ven lo importante de indagar quiénes eran los autores? Porque lo que usted va a encontrar, preciosos de Dios, lo que usted va a encontrar aquí es dos autores contemporáneos en el tiempo, pero contando una historia de diferentes maneras. Dígale que tiene a su lado, hay hechos reales contados de diferentes maneras. Diga, no es igual la manera de contar los hechos de Caracol que de RCN, ni de Canal 1. Cada uno cuenta los hechos a su estilo y a su forma, aunque los hechos sean reales. ¿Sí o no? Y no todas las personas cuentan los sucesos de la misma manera. Usted puede salir de aquí y decir, no, eso hubo una clase maravillosa, eso hubo una clase muy buena, el pastor nos enseñó sobre qué era exégesis, el hermano dijo, pastor, ojo, que recalquemos bien los signos de puntuación, el otro hermano dijo, ay, yo no me había dado cuenta, la hermana venía de balaca, la otra venía de chaqueta, y él lo cuenta así. Pero ella dice, historia de una clase. Desde las 5:30 entré, fijándome en la iglesia, había una bicicleta negra, las sillas estaban más o menos vacías, hubo un problema con el internet entraban, otros no entraban. Luego empezó el pastor a dar la clase, se centra exclusivamente y le empieza a contar un poco ¿qué? Objetivamente, más detalladamente. Los dos contaron una historia real. Una fue objetiva, el otro fue subjetivo. Amén. Pero el hecho fue real. ¿Cómo se llama eso? Sinopsis. ¿Cómo se llama? Sinopsis. Con P. Por eso se le llama a los 4 evangelios los evangelios sinópticos, que significan que cuentan los hechos de Jesús desde diferentes puntos de vista. Los evangelios sinópticos, sinopsis. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Hasta ahí todo va bien. La historia concuerda, contado desde diferentes puntos de vista, la historia concuerda. Pero ahora nos viene, diga, la miel de la exégesis. Lo que nos hace hacer... Porque, bueno, ya tenemos 2 escritores que fueron periodistas contemporáneos de la época. Uno probablemente más cercano a Jesús. ¿Cuál es el más cercano a Jesús? Juan Marcos. Si los hechos fueran, como dicen, que él es el joven rico que luego se arrepiente, o si los hechos fueran de que él era el joven que andaba con la sábana, o si es el mismo joven, pero uno como que más cercanito contemporáneamente, porque acuérdate que él era nieto de Lodaisa, discípula de Pedro también y discípula de Pablo. Bueno, los dos contemporáneos, no tan cercanos, pero el hecho que les voy a comentar es de uno de los discípulos que andaba con Jesús para arriba y para abajo, a toda hora pegado a él, y que él relata los hechos y acontecimientos que él vio en su propia presencia. Por favor, abra su Biblia en el libro de Mateo. Capítulo 8. Tan chévere, ¿no? Es que eso es lo bueno de tener Biblia en el celular. Me manda todos los pasajes paralelos. Eso es muy chévere. Por les digo, es buena. No, la Biblia a ti me manda los pasajes. ¿Sí o no? Uno entra a Google, historia de Gadareno, y le manda varios capítulos. Pero aquí,
Por eso les digo que es muy bueno tener el libro. Ajá. Claro, se confundió, claro, cualquiera se confundiría. Cuando vayamos a Mateo 8:28, por favor. Sí, Mateito 8:28. A mí me encanta esta exégesis. Pero bueno, Mateo 8:28, sí está contando una historia. A ver, ¿se acuerda que les dije que hay que tener el libro en la mano? Porque nuestros celulares nos mandan esto. Cuando llegó a la otra orilla y no sabemos si está empezando una historia o está continuando otra. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Tiene algún título o no tiene título? O sea que si hay un subtítulo. O sea que el escritor, que fue Cipriano o Casiodoro, ponen el subtítulo diciendo desde este versículo empieza una historia. Amén. Pero acuérdense que en las Biblias antiguas no había ese subtítulo. Era todo de largo. Pero supongamos, y vamos a creerlo así, que aquí nos cuenta una historia directa. Amén. Y mire lo impresionante, con signos de interrogación, con signos de puntuación. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos ¿qué? ¿Cuántos? No, ya, hermanos. ¿Qué pasó aquí? Pin 1, pin 2, no, pero ¿cómo así? Marcos, Lucas, me dicen que es uno, y ahora Mateo, que Mateo era de los 12. Mateo andaba con Jesús y Mateo sí estaba en la barca cuando se bajaron. Mateo no dice que era uno, Mateo dice que eran. Que salían de los sepulcros, los endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Sigue? Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Oye, ojo aquí. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En las narraciones anteriores solo hablamos que uno decía: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? ¿Lo vimos? Has venido a atormentarnos antes de tiempo, pero aquí los dos están dando las mismas voces. Están padeciendo. Tampoco están diciendo que son legión. Ok, esto es interesante. Vamos para allá. Sigue, por favor. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. ¿Sigue? Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Sigue? Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ya, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Okay. Ya está haciendo, ya el hermano está aprendiendo a hacer exégesis. Interesante, ok. Sigue. Mateo 8:33. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. ¿Sigue? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Sigue? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino ¿a dónde? A su ciudad. Sigue. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Ya cambia la historia. Ok.
Interesante. ¿Qué podemos concluir ahí? Pero mira, ahí hay un debate. Por eso estaba esperando eso. Figúrate que la palabra legión o legión en el griego, habla de una milésima que tenía a cargo un general, un comandante o un centurión. De hecho, los centuriones dirigían entre 100 y 1000. Pero también la palabra legión se presta para un ejército de 6000. ¿Lo sabían? Yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído. En, sí, entre 1000 y 6000. Entonces, ¿cómo podemos descifrar un exégesis? Bueno, supongamos que eran 1000, entonces una manada de 2000, salieron 1000 y 1000. Si eran 6000, entonces se dividieron. ¿Y aquí qué? ¿Cómo soluciono esta exégesis? Dígale, sencillo. Primero, tengo que mirar cuál fue el autor más cercano a los hechos. ¿Quién es el autor más cercano a los hechos? Mateo. Él estaba en la barca, él se dio cuenta de todo, ¿cierto? Segundo, tengo que descifrar los acontecimientos. ¿Cómo los descifro? Probablemente, aunque los dos dieron voces, aunque los dos podemos decirlo así, estaban en los sepulcros, los historiadores Lucas y Marcos se enfocaron en uno que llamó específicamente la atención. ¿Cuál? El que se devuelve, se queda a los pies del maestro y quería seguirle. Exacto. Exacto. Pero si era uno solo, probablemente se enfocan en uno que, aunque eran agresivos, uno resaltaba más que el otro. Llamó la atención de muchos. Y fue como el que más impactó a todos. Diga, es como cuando hay un culto de liberación en la iglesia. Hay unos que son más bravos para manifestar con demonios que otros y llaman más la atención. Y cuando usted es más impactante el milagro, aunque el milagro aconteció en todos, hay uno que marca y uno dice, uy, usted sí vio a esa señora que fue libre, cómo escupía sangre, sí, uy, impresionante. Pero usted se enfoca en ese porque fue el que más llamó la atención, aunque hubieron otros que también recibieron liberación. Entonces, dígale al que tiene a su lado, los evangelios se enfocaron en el Gadareno que más llamó la atención. De hecho, se menciona que él se convierte en un evangelista. ¿Sabía eso? Él no anduvo con Jesús, pero evangelizó en Decápolis. Y donde iba la gente se asombraba de las maravillas. Entonces dígale al que tiene a su lado, cuando yo haga un exégesis y use pasajes paralelos, tengo que comparar al que estuvo en los hechos, pero también tengo que mirar con análisis los otros, porque los otros se enfocaron más en un acontecimiento que el mismo que estuvo en los acontecimientos. Porque probablemente los otros investigaron. Acuérdese, ¿eran qué? Periodistas. Investigaron y la gente les dijo, no, hermano, si usted hubiera visto aquí, eso mejor dicho, ese día hubo tremenda área. Estaba el que ataba a los cerditos por ahí, los estaba llevando, cuando vio a ese hombre caer de rodillas junto con otro, pero yo no quiero hablarle del otro, le quiero hablar de este. Ese era bravo, ese no sé qué. Y le contó la historia y ellos la plasmaron. La desmenuzaron. Pero Mateo dijo, no, yo iba con el Señor, manifestaron dos, el Señor los echó fuera, fue más objetivo. Exacto. Los otros son más objetivos, aunque Mateo fue subjetivo. ¿Aprendimos algo del exégesis? ¿Aprendimos a poder comparar?
Entonces, ¿cuántos endemoniados eran realmente? 2. Pero ¿cuántos realmente llamaron la atención de la investigación exegética de los libros? 1. Hay unos que respiran. Interesante, ¿sí o no? Ahora la que viene, ay. La que viene nos va a hacer rascar la cabeza. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O entendimos? Los que están allá en redes sociales, ¿alguna pregunta hasta ahí o entendimos? ¿O estamos procesando cómo nos damos cuenta de realidades bíblicas que omitimos? O que a veces creemos que nos pueden confundir. Sin Francisco, preguntas por el momento. ¿qué dice? ¿Escucho? Sin preguntas por el momento, ok. ¿Alguien más? Esta es más chévere. Permítanme aquí porque tengo que ir a material. Ok. Ok, permítanme que estoy buscándolo acá. Ok. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas 21:1. ¿Listo? Téngalo ahí. Mire esta. Ojo aquí. Primera de Crónicas 21:1. Téngalo muy bien. Primera de Crónicas 21:1. ¿Listo? ¿Qué dice? Pero Satanás se levantó contra quién? Contra Israel e incitó a David para que hiciese ¿qué? Censo contra Israel. ¿Se acuerdan? Mírenme aquí. Aquí hay una historia. David censa al pueblo, ¿sí o no? Y luego viene un profeta y le dice a David que escoja qué va a pasar. Si era peste, si era muerte, ¿se acuerdan? Pero aquí hay un verso interesante que nos va a volar la cabeza. Ojo aquí, es este. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Diga, el escritor de Crónicas está aseverando que fue Satanás quien se levantó contra Israel e incitó a David para hacer un censo. Pero note ahora lo siguiente en los pasajes paralelos. Segunda de Samuel 24:1. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Qué dice? Espérame. Por favor, repítela. Oh, De nuevo. Segunda de Samuel 24:1. ¿Listo? ¿Listo, preciosos?
Mírelo. Ahora aquí vemos otra cosa. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces aquí, ¿quién fue? ¿El diablo o Dios? ¿Ah? La ira. No, porque mira, la ira de Jehová contra Israel. O sea, si la ira de Jehová se enciende, ¿quién ejecuta? Dios. Perdón, una participación. ¿Sí? Dios utiliza al diablo, el diablo es siervo de Dios. Ok, Como en Job. Dios utiliza al diablo. Pero mira, aquí no estamos hablando de si Dios usa al diablo o no. Aunque esa va a ser una conclusión interesante al final del exégesis. Aquí vemos que los escritores contrastan de manera muy diferente. Uno está hablando directamente del diablo y otro está hablando de la ira de Dios o de Dios en ira. ¿Cómo podemos deducir? La ira de Dios. Dile que tienes a tu lado. Lo que el joven acaba de decir es muy interesante. El diablo es siervo de Dios. Pero cuando no se sabe hacer una exégesis correcta, puede caer alguien en una confusión. Y aquí vemos dos contrastes de dos profetas que cuentan la historia de manera diferente. ¿Alguien tiene algún celular con internet ahí? ¿Sí? Por favor, búscame ahí. ¿Quién es el escritor de segunda de Samuel 24:1? Estoy seguro que va a ser Natán, porque ya Samuel había muerto. Aquí es donde tenemos que entrar en algo. Es como, ¿quién fue el escritor de Deuteronomio? En su segunda parte. No fue Moisés, porque recuerde que Moisés había muerto. ¿Quién fue? Josué. De segunda de Samuel. Porque es que tenemos que evidenciar. ¿Y quién fue el escritor de Primera de Crónicas? Por favor, búsquenlo ahí. O si alguien allá de los hermanos que están conectados lo pueden buscar, me gustaría. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué no nos cuenta? Porque es que yo quiero que usted lo busque con sus propios medios. ¿Ya? ¿No? ¿Me toca a mí? ¿A quién? Se lo atribuyen a Esdras, que probablemente es el más cercano a Esdras. Por favor, anótelo. Atribuyente Esdras. ¿Y el otro? Nehemías. ¿Seguro? A mí me dicen que Primera de Samuel la escribe Samuel y la escribe Natán. Y que, exacto, Primera de Samuel la escribe Samuel, hasta donde vive. La otra parte la puede escribir David. Y luego Segunda de Samuel la escribe Natán. ¿Alguien más lo tiene ahí? ¿Qué dice? David y quién más. David y Natán. Amén. David y Natán. Así que probablemente Esdras y Natán escriben los mismos acontecimientos. Acuérdese que el libro de Crónicas y el libro de Reyes y de Segunda de Samuel son ¿qué? Contrastes sinópticos de las historias de los reyes contados por diferentes profetas. ¿Lo recordamos o no? Entonces es como los 4 evangelios. O sea que si nosotros vamos aquí, ¿cuál es el más cercano?
Esdras, que fue un profeta después de Salomón, o Natán, que fue un profeta que estuvo con David. Natán. Natán dice que la ira del Señor se encendió, ¿sí o no? Segunda de Samuel. Esdras dice que el diablo. ¿Cómo podemos unir el contraste basado a lo que el alumno acabó de decir ahorita? Que el diablo es siervo del Señor. Primero, cuando usted hace una buena exégesis, usted sabe que la ira de Jehová trae ¿qué? Ay, Dios. ¿Cómo? Ay, gracias, ayúdenme eso. ¿Qué trae la ira de Jehová? Juicio. ¿Y cuál es el juicio de Jehová? Dejar que los enemigos destruyan a los rebeldes. El Señor en todo el pasaje de la Biblia dice que Él se enciende con ira y que su ira hace que Él reprenda o que permita que sus enemigos destruyan a los rebeldes. Probablemente David no consultó al Señor y despertó su ira. Y al despertar la ira, el profeta Natán dijo: el Señor dejó que David fuera instado. Pero Esdras dice: fue Satanás quien lo instó. La palabra instar, ojo, esa va a ser su tarea. Porque es que a mí me gusta que usted investigue. No que coma cuento de todo lo que le enseñan, sino que usted evidencia que lo que le enseñan es real. Entonces, tarea. Yo voy a dejar esa tarea para el próximo lunes. Vamos a ver si se ganan algún librito por aquí. Los alumnos juiciosos. Entonces, tarea. Indagar. ¿Qué significaba en el hebreo la palabra instar? Segundo, indagar o analizar cuál profeta fue más cercano a David, si Natán o Esdras. Igual a los alumnos que están allá, igual a los alumnos, la tarea de ustedes va a ser la misma. Primera, ¿qué significa la palabra instar en hebreo? Segundo, ¿cuál profeta fue más cercano a los hechos de David? ¿Natán o Esdras? ¿Les pareció interesante eso? Dígame si no es confrontante. Porque cualquiera diría: aquí ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿O es Dios o el diablo? Bueno, yo puedo concluir lo mismo que dijo el chico. Dios en su ira permitió que el diablo metiera la mano e instara a David, como consecuencia del pecado de David de no consultar al Señor. Por eso luego viene una consecuencia. ¿Cuál es? Que David decidiera cuál sería la reprensión. Si una peste, si una enfermedad o si juicio. Amén. Pero para que usted lo sepa, si quiere tener buena exégesis, use todas las reglas para que cuando yo le pregunte dentro de 8 días usted pueda tener una respuesta concreta. Amén. Entonces, mi consejo sería que empiecen a leer toda la historia para llegar a ese punto. Mi otro consejo sería que averigüen cuál fue más cercano a David. Y el otro, que miren las palabras. Hay algo que me llamó la atención de mi hermano. ¿Cómo es que te llamas? De mi hermano Jairo. La ira de Jehová. Otra tarea más. Indagar. ¿A qué se refiere en hebreo la ira de Jehová? Escúcheme, amado alumno que me escuchas. No se saca una exégesis a mi manera. Se saca siendo objetivos, muy objetivos, de lo que leo, de los signos de puntuación, del escritor, cuándo fue, cuándo se escribió, por qué se escribió. Acuérdese, la exégesis nos va a llevar a usar las herramientas. Amén. ¿Qué observar qué? Todos los puntos.
Ahora quiero cerrar con este punto. Un punto, Dios mío, ay, me saca canas. Pero hacemos aclaración. Aclaración. La interpretación de revelación que Dios le ha dado a las iglesias, a los apóstoles o a los pastores sobre este tema es propia de Dios con ellos. Lo único que yo hago es mostrar una exégesis. Dígale al que tiene a su lado, exégesis de la gran controversia marital de Jesús y el divorcio. De esta no hemos encontrado ninguno más, ni aún en Reyes. Pero creo que de pronto, si usted lo investiga, me puede ayudar. ¿Aló? Claro, porque de pronto les doy la solución desmenuzada. Entonces no aguantaría, los estoy mandando a estudiar. Gracias, hermano. Otro puntico más, ahí anótenlo. Averiguar si hay algún pasaje paralelo más acerca de este tema. Gracias, hermano. ¿Sí veo? Ok. Por eso les dije primera, segunda de Samuel, Reyes. Primera y segunda de Reyes. Ay, amados, créanme que ser exégeta me encanta. Me saca agotado, créanme. Pero me saca muy feliz. Porque es que los va a poner a ustedes a darse cuenta de unas realidades impresionantes. ¿Listo? Wow. Listo, entonces vamos con el otro punto. Mateo 19:9, por favor. ¿Listo? Permítame un momentico acá. ¿Listo? Ok. Marcos 19. Vamos a ir desde el versículo 5, por favor. ¿Listo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre. Bueno, vamos desde el 1, por favor. Recuerden, estamos usando reglas de interpretación. Entonces, si vamos a tocar un tema que sea bien delicado, veamos pasajes anteriores y pasajes posteriores. ¿Listo? ¿Usted dijo Mateo o Marcos? Perdón, Mateo, Marcos. Mateo, por eso les dije Mateo 19. ¿Lo tenemos? Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Sigue. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Sigue. Entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los fariseos, tentándole y diciéndole,
Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Ojo, repudiar por cualquier causa. Aquí le voy a hacer un paréntesis. Ojo, mire muy bien la palabra repudiar, porque muchos de nosotros pensamos que la palabra repudiar es solo divorcio. Anótelo muy bien. Investigar qué significa desde el hebreo, griego y arameo la palabra repudiar. No puedo profundizar en esto porque esto ya es una materia muy fuerte, pero si usted quiere algún día hacer una buena exégesis, ahí se la dejo. Amén. ¿Listo? Ok. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ojo, ¿por qué? También anoten lo siguiente: Gilel y Shammai. Gilel y Shammai. Párenme atención y présteme atención aquí. Gilel y Shammai eran los dos rabinos más profundos de interpretación de la ley en aquella época. Uno era fariseo y el otro era saduceo. Y juntos tenían una manera de interpretar. Uno decía que cualquier hombre podía repudiar, menospreciar, alejarse y divorciarse de su mujer por cualquier cosa. Si la mujer cocinaba mal, si la mujer se tiraba un gas, si la mujer sí, por cualquier cosa. Y el otro decía que solo había una causal de divorcio. Por eso ustedes los van a investigar. No, yo no los voy a investigar porque es su tarea investigar quién era Gilel y quién era Shammai. ¿Listo? ¿Me puede decir si Gilei o Chamay y de qué eran griego? A ver, pastor, por eso les estoy diciendo. Gilel y Shammai eran dos rabinos. Los rabinos de mayor criterio y de interpretación de la época. Amén. Y ellos tenían dos ramificaciones basados en la ley de Moisés, Gilel y Shammai. Amén. Solo les estoy dando datos para que ustedes puedan indagar. Amén. Porque ustedes saben que yo no me adentro en eso. Porque aquí no es el concepto de que gente vaya a decir, ay, no, yo solo doy una exégesis. Porque aquí hay, igual que los endemoniados gadarenos, mucha tela que cortar para que podamos definir qué hecho es real y el acontecimiento más cercano a lo que Jesús estaba hablando. Amén. ¿Listo? Entonces, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Para dónde se fue Jesús? ¿Para qué libro? ¿Qué libro les está citando aquí? Génesis, Bereshit. Amén. Ok, sigue. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ojo, mire. Devuélvete, por favor, porque aquí hay algo interesante. Y note, no nos salteemos los signos de interrogación. Y respondiendo Jesús les dijo, abre signo de interrogación: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Sigue? Y dijo: por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dentro del signo de interrogación, ¿cuántas preguntas está haciendo en un mismo contexto? Dos. ¿Cuál? ¿No han leído que varón y hembra los hizo? Y dentro de eso dice, no han leído, no les da a entender, no han leído que por eso dejará el hombre a su mujer y se unirá y serán una sola carne. Son dos preguntas dentro de un mismo signo de interrogación. Por eso hay signos de puntuación ajenos, que son los dos. Y dijo, recuerde, y dijo, es una pausa dentro del mismo acontecimiento. Amén. Mucho cuidado con esto, exégetas. Mucho cuidado con esto, intérpretes de la Biblia. Porque dentro de un mismo signo de pregunta están habiendo dos preguntas al tiempo. ¿Listo? Ok, versículo 6.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Una afirmación. Amén. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok, sigue. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ojo, de nuevo alumnos exégetas, en ningún momento dice, ¿por qué Moisés no mandó darle repudio? Aquí está separando divorcio y repudio. Y aunque hay una ahí que separa el mismo acto, los está separando. Y lo está aumentando. No solo carta, sino repudiarla. ¿Sí ven? Interesante. Pastor, ¿y qué nos está diciendo con esto? No les estoy hablando de un acontecimiento, no les estoy diciendo nada. Porque es que hay muchos que dicen, ay, encontré las bases para hacer mi vida como me da la gana. No, señores. Respire profundo y analice muy bien. Ellos le están preguntando a Moisés, a Jesús, que cómo es posible que Moisés les dio autorización de divorciarse. Diga, divorcio. Era el término de abrirse de una persona y dejarla libre. Pero repudio es el término de sentir asco por esa persona. ¿Ya vamos para allá? Exacto. Ya vamos para allá. Eso es interesante, ¿no? Ojo. Buena interpretación. Vamos suavecito. Ok, seguimos. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Ojo. Aquí en ningún momento Jesús dijo, por la dureza de su corazón les es permitido divorciarse. Él habló de repudio, del menosprecio, él habló del alejamiento, él habló de eso. En ningún momento está hablando de divorcio. Así que no me vengan con cuento de que Jesús está aprobando un divorcio. Jesús está diciendo, Dios miró la dureza del corazón y les permitió a ustedes menospreciar y alejarse de la mujer, pero eso fue ustedes, no fue así al principio. Se fueron los amenes. Yo les digo, hay que hacer exégesis muy suavecito, y eso que no hemos hecho comparación. Interesante, ¿cierto? Hasta ahora estamos empezando. Mas al principio no fue así. ¿Sigue? Y yo os digo que cualquiera que ¿qué? No dice que se divorcia. Dice cualquiera que menosprecia, que le siente asco, que la hace a su mujer, excepto porque ella haya cometido fornicación. Otra área. ¿Qué es fornicación? Eso es lo que nosotros miramos siempre, acto fuera del matrimonio. Háganme un favor, ¿tienen sus celulares ahí? Averigüen el término porneia. Les estoy dando bases para que puedan tener una claridad de una exégesis sobre un tema tan difícil y controversial. Y ojo, no se está tocando divorcio. Se está hablando aquí directamente del repudio. Pero muchos aprovechaban el repudio para decirme divorcio. Ok. Toda clase de relación sexual, ¿qué? Bueno, porneia también significa el acto de un hombre o una mujer prostituto. O sea que si, vender. Ejemplo, la mujer que tiene un hombre que le encanta la pornografía. O el hombre que tiene una mujer que le encanta la pornografía.
¿La mujer está fornicando? Es un acto de abominación sexual. Y es porneia. Pero eso lo miraremos con más determinación cuando veamos Exégesis 2. Los dejé picados. No sé por qué Exégesis 2 es para pastores y un nivel ya un poco más fuerte del griego y del hebreo. Pero usted puede mirar que es porneia y se dará cuenta que porneia es no solamente un acto de relaciones sexuales dentro y fuera del matrimonio. Si usted pensaba que fornicación era simplemente los novios que se acuestan sin estar casados, no, señores. En el matrimonio también hay fornicación. De hecho, los voy a confrontar en alguito. La mujer que le dice al marido, o el marido que le dice a la mujer: mamita, si no me da de aquello esta noche, no cuente con la plata para su traje. Bajó a su mujer del nivel de esposa al nivel de prostituta. Porque el único que da dinero para que alguien le abra las piernas es un hombre que ve a la mujer como prostituta. O la mujer que dice, si se porta mal, nada, le quito los servicios. O si necesito algo de él, entonces me compro el último traje bien lindo para él y lo seduzco a fin de que él me dé la plata que necesito para irme para la finca, para irme para allí, para irme para acá. La mujer dejó de verse como esposa para rebajarse como prostituta. Y eso también es fornicación. Una penetración ilícita fuera del orden divino. Así que esto es fuerte. Los voy a profundizar en algo bien interesante. El hombre o la mujer que adultera, es decir, que engaña a su pareja con otra persona sexualmente, no solo adultera, comete dos pecados. ¿Cuál? Adulterio y fornicación. Fornicación porque tuvo una relación sexual ilícita y adulterio porque violó un pacto. El problema es que nosotros solo lo vemos desde la cultura latina y creemos que adulterio es toda relación fuera del matrimonio. Pero también es una fornicación, es una penetración ilícita. Ahora, note algo, ¿Dios se divorcia? La Biblia me dice que Dios se divorció de Israel varias veces y la llamó ramera, que se juntó con sus maridos, sus dioses, y se dejó penetrar de las abominaciones de ellos. Eso lo vamos a ver en Oseas. Y nosotros decimos, ¿cómo? Wow. Pero Dios no anda buscando mujer. Dios siempre esperó que su mujer volviera a él. Si no, pregúntele la paciencia que tuvo con Israel. Porque es que él nunca falló, él se mantiene santo. Pero eso es un tema de mayor profundidad. No lo voy a tocar aquí porque aquí estamos haciendo solo exégesis de contrastes. Pero solamente para que usted quede picado de decir, wow, esto está interesante. ¿Aló? Así que bájese de la nube. Los que dicen, ay no, es que fornicación es solo que los novios estén ahí. No, señor. El marido que ve cosas sucias está fornicando. El marido que quiere que su mujer tenga sexo descontrolado, despampanante, fuera del orden de Dios, es un fornicario. Porque es una inmoralidad sexual. Por eso en Biblias, por ejemplo, Biblias, ¿usted tiene ahí alguna Biblia diferente? ¿Tiene alguno una PDT, una TLA? ¿No? Búscame este versículo. Mateo 19:9 en la versión traducción lenguaje actual. Porque esa es otra regla de interpretación. ¿Qué? Comparaciones. Sí, claro, pero quiero mostrarles algo para que usted lo entienda muy bien. Ya vamos a seguir. Mire, en la TLA, ese mismo pasaje en el que estamos, mire, yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer. Wow.
Lo explica más claramente desde una exégesis que hace el traductor de esa Biblia. Ahora, una PDT. Entonces les digo que si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, es culpable de cometer adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es que su esposa tenga relaciones sexuales con otro hombre. Wow. Aló. Pero note la condición. Acuérdese que para el judío la condición de tener relaciones sexuales era antes, como le pasó al caso de Miriam, que José estaba asustado de que la fueran a apedrear porque iban a decir que tuvo relaciones antes de allegarse a él y de llegar el pacto. Esa era una con la sábana, pero la otra era de que los hombres se iban por allá a otras ciudades a acostarse con prostitutas para que sus mujeres no los acusaran de adulterio. Por eso les digo, ¿dónde quedó el repudio? Ahí esa es la tarea de ustedes, no la mía. Porque si yo les entrego todo, grave. Amén. Pero volvamos otra vez a Reina Valera, por favor. Ahí está, volvemos. Entonces, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de pornella, de fornicación, se casa con otra, adultera. Ojo, en ningún momento lo llama fornicario, lo llama adúltero, ¿no? Interesante. Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Cuál es la repudiada? Anote, ¿cuál es la repudiada? Y usted lo va a estudiar. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué se debe estudiar estos casos? Porque hoy en día tenemos cantidad de abominaciones dentro de la iglesia cristiana, recasamientos, sin mirar los casos. Todo el mundo quiere repudiar, pero no miramos casos. Jesús es específico en el caso de lo que es repudio, de lo que es divorcio y de las causales. Amén. Así que no vengan con cuentos, porque hoy el día es, como mi pastor no me aprobó, entonces busco a otro que me apruebe. Pero entonces, como mi pastor sí me aprueba, entonces me caso y luego a los 3 años me invento que mi esposa me fue infiel y me caso con otra y me caso con otra. Y lo que estoy haciendo es extendiendo una cadena de abominaciones, cuando el pastor de la iglesia tiene que ser muy centrado a la exégesis. Lo que yo estoy enseñándoles aquí es ser muy centrado a la exégesis para que usted no ande dando bendiciones y después se gane problemas con Dios, o haciendo excepciones. Y termina, exacto. O entonces se mueven de su doxos, de su enseñanza, y entonces termina la iglesia dividida, peleando por conceptos e interpretaciones, cuando lo más centrado es hacer una exégesis correcta, mirar los casos y determinar por el Espíritu. Yo no soy, escúcheme, de los pastores que andan dando bendiciones así. Aquí he tenido cantidad de parejas, ¿sí o no? Que me vienen de otras iglesias. Pastor, que es que fulano, que fue mi esposo, me la jugó con otra y entonces yo me conseguía esta otra y me voy a casar con esta otra. Y yo, bueno, hermano, listo, si quiere vamos a esperar. Esperemos un tiempo, yo estudio el caso, analizo, y cuando me doy cuenta, a veces los cojo en unas, que yo digo, Padre de la gloria. Yo soy de los que digo, yo no caso gente de otros lados, yo caso hijos de la casa, porque es que los conozco. Pero solo hablo de un tema que estamos viendo muy por encima. Amén. Pero que es necesario que lo tengamos claro. Amén. Entonces aquí, el que se casa con la adúltera, y yo os digo, volvamos otra vez a la lectura, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Sigue. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron que era mejor andar solteros y que no convenía casarse.
Bueno, porque estos dos rabinos habían sembrado a que la mujer fuera, o sea, cuando Jesús habló de esto, estaba cuidando a la mujer, como Él cuida a la iglesia. Porque estaba la maña de que una mujer no le gustaba al marido cómo cocinaba el cabrito, la despedía y la repudiaba y se casaba con otra. Y si no le gustaba, la casaba y se buscaba otra. Que no le gustaba porque ya era ella viejita y de pronto todo lo que subía tenía que bajar. Entonces quería que todo se mantuviera arriba, entonces cambiaba. Y entonces habían mujeres menospreciadas en Israel, azotadas de la maldad de hombres que jugaban con ella y las rechazaban como si fueran balones de fútbol. Cuando Dios llega y dice que no se le fuera infiel a la mujer de su juventud, Malaquías, ¿lo recuerdan? Pero hombres se iban a la carta de divorcio que fue permitida por Moisés y entonces maltrataban sexual, sentimental y psicológicamente a la mujer. Y Jesús llega y le dice: vengan, no es así. Ustedes le tendrán que dar cuenta a Dios por su dureza de corazón. Los confrontó con el Génesis. Dijo: de verdad hay que mirar muy bien a profundidad qué es lo que pasa para que eso pase. Entonces, como los discípulos vieron esto, dijeron: no, entonces no conviene casarse. Porque imagínense, o sea, me la tengo que aguantar, así tenga mal genio, así cocine feo, así. Y Jesús: sí, esa es su decisión, es un don. Por eso, mira cómo les explica. Sigue, por favor. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto. Diga: no todos son capaces de ser fieles y leales. No todos pueden soportar que hay que amar más allá de los defectos. Jesús era bárbaro, ¿no? Jesús era bárbaro. Y Él dice: sino aquellos a quienes es dado, quienes entienden que es un don, que solo con Jesús se puede manejar. ¿Sigue? Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Diga: aquellos que no pueden tener relaciones sexuales, nacieron castraditos. En aquella época pasaba mucho, porque cuando se sacaba el bebé, a veces se cogía mal y las parteras, por sacar al bebé, lo cogían de los testículos y lo sacaban. Y el bebé quedaba eunuco. Interesante, ¿no? Por eso hay que estudiar historia. Por eso el exégesis mira cuándo fue, por qué fue, para qué fue, ¿no? Hoy en día no pasa eso. Si el bebé tiene complicaciones, hay cesárea. En aquella época no. En aquella época es ¡puje! Y de como sea lo sacamos. Por eso habían bebés que morían en el nacimiento, ¿no? Interesante. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Diga: por los hombres. Recuerde que cuando un rey cogía a un siervo, o un hombre adinerado cogía a un siervo y tenía sus hijas, tenía sus mujeres que eran muy hermosas, él decía: no, a este no le voy a dar opción de que me las vaya a violar. Entonces él le decía: como usted es mi siervo, o como usted es esclavo, yuca, lo voy a mochar, para que usted no atente contra la reina, o contra mi familia, o contra lo que más amo. Y así se hacían de los hombres. Amén. Porque muchos leen y dicen: no, muchos se hacen eunucos de los hombres. Entonces hay hombres que llevan esclavitud a la gente, que no se case, que no se recase. Y muchos falsos predicadores tergiversan esto porque no se dan cuenta que Jesús estaba hablando de los eunucos de la época. Amén. Concepto histórico. Amén. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ojo, esos que se hicieron eunucos no fue que ellos mismos se castraran, no, fue que se hicieron vírgenes. La parte espiritual, y no solo vírgenes espiritualmente, dijeron: no voy a tener mujer, no voy a tener nadie, me voy a quedar sin tocar, como si no, por causa de Dios. Por eso Apocalipsis nos dice que habrán hombres que harán parte de las 12 tribus de Israel, 124,000, que no tocaron mujer. Son eunucos espirituales. Se hicieron ¿qué? Como hombres que no tienen
miembro físico se abstuvieron de tener relaciones sexuales por amor a Dios. Eso es eunucos de Dios. Exacto, un voto de castidad. Muy bien. Entonces, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, Jesús estaba diciendo, quien es capaz de enseñar, que los estoy confrontando, para que dejen de andar sembrando inmundicia, que lo reciba. Tremendo, ¿no? Pero hoy en día tenemos un evangelio donde eso, mejor dicho, pastores que casan a sus hijos, a sus jóvenes, los casan. Los muchachitos no tienen madurez, se separan a los 6 meses y ya el muchacho consiguió otra dentro de la misma iglesia y vuelven y lo casan dentro de la misma iglesia con la otra. Pero no hay una madurez para enseñarles a soportar un matrimonio, a tener fidelidad, a ser íntegros. Eso es interesante. Y esto lo vemos aquí. Pero, miren esto, hay otro contraste que lo encontramos en Marcos. Con eso vamos a culminar, por favor, Marcos. Marcos 10. ¿Quién estuvo presente en los hechos? Marcos 10, versículo 11. Versículo 6, perdón. Amén. Vamos al versículo 4, yo creo. Versículo 3. Versículo 2. Versículo 1. Ok. Déjalo ahí. Aquí nos cuenta la historia. De nuevo, acuérdese, ¿cuál fue el autor que estuvo presente? Mateo. Muy bien. Mateo aquí, note algo, es más objetivo que lo que va a hacer Lucas. En este caso, Mateo tuvo más profundidad y lo vamos a ver. ¿Listo? Dice Marcos 10:1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. De nuevo, repudiar. Pero recuerde que Mateo sí dice repudio y divorcio, ¿no? Note algo, los junta. Aquí no, aquí este no es tan objetivo como Mateo, este es subjetivo. Sigue. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? O sea que es el mismo suceso, ¿no? ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y nuevamente junta y repudiarla. O sea, no solamente que se separara, sino que le tuviera por menos el repudio, recuerde. Wow. Sigue. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Quién lo escribió? ¿Dios o Moisés? No metan a Dios. Fue Moisés, quien para no tener problemas con el pueblo les permitió legalmente hacer eso, pero nunca fue principio de Dios. ¿Seguimos? Pero al principio, ¿sí ve? Jesús lo aclara, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Sigue. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Sigue. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Ok? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ojo, este verso se compara con Mateo y recalcan en lo mismo. Juntos hacen la misma aseveración. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Interesante. ¿Sigue? En casa, hasta ahí terminó. ¿Sí ve? Hasta ahí terminó. Ya se salta ya se salta Marcos a cuando están en la casa de los discípulos. Pero Mateo no.
Mateo hace la especificación de que Jesús dijo salvo por causa de una área bien abominable. Mirando, Dios no estuvo de acuerdo con el repudio. Mateo especificó más en ese hecho porque él estuvo ahí. En el sitio donde estaba. No, mira que Mateo habla que nuevamente salieron de ahí en casa de sus discípulos. O sea, no, en Mateo sí lo habla. Léelo bien. Mateo especifica que saliendo de ahí en casa de sus discípulos le hablaron. Por favor, no me quites la Biblia, hijo, porque no he terminado. Por eso les digo que hay que comparar muy bien. Amén. Sí, la que estábamos viendo, ¿no? Marcos 10:6. Ok, eso, 10:10. En casa volvieron, no te me saltes, 10:10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Sigue, por favor. Y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Repudio. ¿Sigue? Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí ya no mencionó, mire, ahí ya no menciona al hombre, ahí ya involucró a la mujer, diciendo también va para la mujer. ¿Quién la involucra? El escritor. Probablemente el escritor averiguó, indagó y dijo, no, la conversación no solo quedó ahí, en la conversación también se tocó a la mujer. Y por eso él escribe que también la mujer. Si usted mira, Mateo no hace esa aseveración de la mujer. Marcos sí. Sí, ya te hago la exégesis y lo miramos. Ya te hago la exégesis de eso y te vas a dar cuenta que sí. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Sigue? Y le presentaban los niños para que los tocase. Hasta ahí culmina la historia. Entonces, vemos a un Marcos siendo subjetivo. Marcos no profundizó tanto acerca de eso. Sencillamente dijo, no, pues yo averigüé y lo que averigüé fue que Jesús dijo que el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y que no sean duros de corazón y que al principio no fue así. Pero quien hace una verdadera especificación de los hechos es Mateo. Así que cuando a mí me preguntan cómo juzgo un caso semejante a eso, yo digo, yo voy a Mateo. Porque Mateo estuvo y escuchó las palabras directas de Jesús. Aunque no descarto aseveraciones tan contundentes como también las hace Lucas con la mujer. Porque a veces hay muchos sectas y denominaciones machistas donde dicen, no, el hombre puede hacer y deshacer, y el día que la mujer toma una decisión, entonces la mujer es la mala. O hay lugares que hoy en día se enseñan, pastoras que enseñan un feminismo donde dicen que la mujer es libre y que puede dejar a su marido y juntarse con alguien más joven, y que si el marido no le valora como cocina, pues que se separe y se case con otro. Exacto, los mormones también lo hacen. Y tenemos predicadoras así. Yo por ahí conozco una que se mandó a operar las boobies, la colita, los labios, y que a todas les dice que ella se casó porque su marido, entre comillas, le fue infiel. Luego le preguntan al marido que es bautista y él dice, yo nunca le fui infiel, nos peleábamos, pero pues ella dice, pues lo que pasa es que yo ya estoy calvito y gordito, y ella vio a uno joven delgadito y barbado, entonces le pareció lindo a él y ya. Pero ella nunca dice la verdad como tal, ella solo cuenta su parte. Y a muchas mujeres les anda enseñando que no, que si tú no eres valorada, entonces dejes a tu marido y te cases con uno que te valore. Entonces a esta hay que aplicarle muy bien Lucas, ¿no? Para decirle, venga para acá, usted que anda enseñando herejías y locuras. Amén. Jezabélico. Sencillo. Amén. Ahora volvamos a Mateo porque el hermano hizo una pregunta sobre este exégesis y con esto concluimos. Amén. Tengo las 8:02, regálenme 3 minuticos, 8:05, quedaremos libres. Ok, permíteme porque aquí se me fue. Ok, ya voy para allá.
Ok, para atención. Tienes razón en una parte, pero acuérdate que ahora te juega a ti lo mismo que me pediste que usáramos al principio. ¿Qué fue lo que me pediste que usáramos al principio? No, los signos de puntuación. Mira, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, en el versículo 9, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Punto aparte. Le dijeron sus discípulos. Probablemente el punto y aparte hace un cambio. Acuérdate que el punto y aparte termina en lo que es interpretación gramatical, termina un hecho y puede empezar otro. Probablemente lo que vemos aquí es que hay un cambio de escenario. Cuando dicen, le dijeron sus discípulos, si esa condición del hombre con su mujer no conviene casarse, probablemente el caso con los fariseos termina en el verso 9 y en el verso 10. Ahí es donde entra lo que es el punto y aparte. Por eso la comparación. Amén. Por eso la comparación. Interesante, ¿cierto? Por eso son tan importantes las hipérboles, los puntos de separación, las comas y las comparaciones. Me gustó mucho el ejercicio que hiciste, hermano. ¿Cómo? Recordemos que Marcos dice que después en la casa los discípulos le preguntaron. Claro, pero recordemos que Mateo no lo especifica, por eso el hermano decía que si era una historia continua o si había un cambio de escenario. Probablemente el punto y aparte del verso 9 nos cambia de escenario. Y me gusta que ustedes estudien la exégesis junto conmigo para que sea más concreta. ¿Cómo les pareció exégesis? ¿Les gustó la clase? ¿Allá a los alumnos les gustó la clase? Alumnos de Sí, pastor, muy buena clase, Dios te bendiga. Aprendimos mucho. Sí, pastor, una preguntita sencilla, pastor. Sí. En caso de que un líder lleve a la congregación con erróneas interpretaciones en el juicio final, ¿quién tiene que ver con la responsabilidad?